Hace un momento hablábamos sobre sucesiones con fórmulas cerradas y les comentaba que no siempre es posible obtener una fórmula cerrada para el término general de una sucesión y en ocasiones sí es posible, pero es bastante difícil o complicado conseguir una fórmula cerrada y se hace más fácil encontrar otro tipo de fórmula para encontrar el término general de la sucesión, pero el término es un término que se le llama recurrente y la recurrencia viene de que necesita saber quiénes son todos los números, los elementos, los términos que vienen antes de ese término específico para conocer el término que está en el lugar que necesitas. El hallar la fórmula cerrada para el término general no siempre es posible, lo acabo de decir, pero por fortuna en muchas ocasiones se pueden definir sucesiones de manera recurrente. Y como les comentaba hace segundos, esto quiere decir que para saber un término de la sucesión es necesario, obligatorio, conocer todos los términos anteriores. O sea, por ejemplo, si yo quiero saber quién es el término que está en la posición número 1000 de una sucesión y la fórmula que tengo para definirlo es una fórmula recurrente, necesito entonces saber quiénes son los 999 términos anteriores a ese término 1000 para poder entonces determinar quién está en la posición número 1000. Y tal vez el ejemplo más famoso de una sucesión de tipo recurrente es la que se conoce como la sucesión Fibonacci. Y la sucesión Fibonacci nos dice que los primeros dos términos, y tengo ahí para determinar la posición de la sucesión Fibonacci una F para honrar la memoria de Fibonacci, que fue la persona que inventó o que descubrió esta fórmula en el estudio. Él estaba mirando el apareamiento de conejos con unas suposiciones que no vienen al caso ahora, pero la sucesión de Fibonacci empieza diciendo que los primeros dos términos de la sucesión, F1 y F2, son iguales y son 1. F1 es 1 y F2 es 2. Pero a partir de ahí, a partir de la tercera posición en adelante, esa posición es la suma de las dos posiciones anteriores. Como está ahí escrito, F sub n va a ser F sub n menos 1, el término anterior, más F sub n menos 2, el término anterior al término anterior, o sea, dos términos anteriores. La suma de los dos términos anteriores a la posición. O sea, por ejemplo, F sub 1000, para hablar ahorita, como mencionamos hace un momento, de la posición número 1000, F sub 1000 sería F sub 999 más F sub 998. O sea que necesito saber quién está en la posición 998 y quién está en la posición 999 y entonces sumarlos, llevar a cabo la operación de suma entre esos dos términos para saber quién está en la posición número 1000 en la sucesión de Fibonacci. Pero los primeros términos son estos que están aquí abajo, sería 1, 1 y ya el próximo es la suma de los dos anteriores, que sería 2. El próximo es la suma de los dos anteriores, que es 1 más 2, 3. El próximo es la suma de 2 y 3, que es 5. El próximo es la suma de 3 y 5, que es 8. El próximo es la suma de 5 y 8, que es 13. El próximo, la suma de 8 y 13, que es 21. El próximo sería la suma de 13 y 21, que serían 34. Y bueno, por ahí sigue, ¿no? Aquí a mano izquierda arriba tienen esta construcción que tenemos por aquí. Empezamos con un cuadrado de lado 1. Empezamos con un cuadrado de lado 1, después le pegas otro cuadrado de lado 1 y entonces le pegas a esos un cuadrado de lado 2. Ahí si se fijan tenemos 1, 1, 2. Al próximo tenemos un cuadrado de lado 3. El próximo un cuadrado de lado 5, que es 3, 1, 1. El próximo serían 3 y 5, 8 y así por el estilo. El próximo serían 8 y
13, ¿verdad? 8, 2 son 10 y 3, o por acá, quizás más fácil, 8 y 5 son 13, que vendría por aquí abajo, y lo sigues pegando, y tienes por aquí lo que se conoce, si nosotros fuéramos a unir con una curva los centros de cada uno de estos cuadrados, nos queda lo que se conoce como el espiral de Fibonacci, o también el espiral Nautilus por el caracol. Aquí abajo lo tenemos sobrepuesto, el caracol con los cuadrados que hemos ido construyendo, y ven cómo queda perfectamente la curva que aparece en la naturaleza con esta confección totalmente humana que tiene de hecho otro contexto. Y nos explica esta otra situación. Aquí tenemos una aplicación, y esa es la sucesión de Fibonacci, que tiene muchísimas aplicaciones, muchas de las cuales están mucho más allá del alcance de este curso, pero aquí tenemos una introducción a ella. La sucesión de sumas parciales se utiliza para obtener sucesiones nuevas a partir de sucesiones que ya conocemos, ¿no? Por ejemplo, si empezamos a hablar de la sucesión de números naturales, 1, 2, 3, 4, 5, que ya la habíamos visto, me parece que fue la primera que vimos en esta sección, podemos crear otra sucesión cuyos términos son la suma de los términos anteriores de la sucesión. O sea, por ejemplo, el término que está en la primera posición, pues es la suma del primer término con el mismo, o sea que sería 1. Pero ya la suma, el término que está en la segunda posición en la sucesión de sumas parciales es la suma de los primeros dos términos de la sucesión original. En este caso sería 1 y 2, que es 3. El tercero es la suma, el tercer término en la sucesión de sumas parciales sería la suma de los primeros tres términos, que sería 1 más 2 más 3, que es 6. El cuarto término en la sucesión de sumas parciales serían la suma de los primeros cuatro elementos de la sucesión original, que es 1, 2 más 2 más 3 más 4, que son 10. Y ya ustedes ya se habrán dado cuenta que esta sucesión la hemos visto, es la sucesión de números triangulares, 1, 3, 6, 10, 14 sería el próximo, si recuerdan. Y para enfatizar, la sucesión cuyos términos son la suma de todos los términos anteriores de una sucesión se le conoce como la sucesión de sumas parciales, y usualmente se denota por S sub n, S por supuesto por la palabra suma, la suma. Y quizás les sea útil recordar algunas fórmulas de sumatorias. Esto se conoce como la notación sigma, por la letra griega mayúscula sigma que aparece ahí, para acortar o compactar la expresión de sumas cuyos términos tienen algo en común. Aquí lo que estamos haciendo es compactando la información. Aquí, por ejemplo, si tienes la suma de k sub 1 más k por a sub 1 más k por a sub 2 más k por a sub 3 más k, esto es lo mismo que factorizar k a ambos lados y sumar a sub 1, a sub 2, a sub 3 hasta a sub n. Y esta sigma, ¿verdad? Esa letra sigma mayúscula, si recuerdan, es suma. Aquí lo que te está diciendo a mano izquierda es k multiplicada por esta suma que está ahí, a sub 1, a sub 2 hasta a sub n. O sea que aquí vas a empezar cuando i es 1 a sub 1 y vas a sumar a sub 2, a sub 3, a sub 4, y cuando paras, cuando llegas a sub n. Lo mismo tienes acá a mano izquierda, cada término está multiplicado por k por a sub 1, k por a sub 2, k por a sub 3, hasta k por a sub n, y cada uno de estos términos es a sub i, así que vas a tener k por a sub i, la sumatoria desde i igual a 1 hasta n, que es esto que está aquí. Ahí tienes la igualdad de las dos sumatorias ahí compactando. Como ven, el efecto último, ¿no? Es como pareciera como si estuvieses, que en efecto es lo que estás haciendo, factorizando esa k, que no depende de la posición, porque está siempre, no depende de i, la puedes sacar fuera de la sumatoria. Acá puedes romper la suma de articulados en la sumatoria de la suma, es la suma de la sumatoria de la resta es la resta de la sumatoria, y así por el estilo. La suma de los primeros i
enteros positivos, n enteros positivos empezando con 1 es n por n más 1 entre 2, la suma de los primeros n cuadrados positivos es n por n más 1 por 2n más 1 entre 6, y la suma de los primeros n cubos, ¿verdad? 1 al cubo más 2 al cubo más 3 al cubo hasta n al cubo. Se parece bastante la fórmula a la suma de los primeros n enteros positivos, es n por n más 1 entre 2, pero esta vez el término va al cuadrado. Les será útil saber estas fórmulas y obviamente aplicarlas en los distintos contextos en que lo necesitemos. No es un requisito, pero siempre le va a facilitar si conocen la fórmula y cómo aplicarla en el contexto en que estén trabajando.